Entre las numerosas causas de accidentes de tráfico, un elevado porcentaje se debe a la pérdida de maniobrabilidad del vehículo, como consecuencia de bruscos frenazos que producen normalmente el bloqueo de las ruedas delanteras o traseras y dan lugar a derrapes o a la pérdida completa del control del vehículo. ¿Por qué durante un frenazo se produce el bloqueo de una rueda? Porque la excesiva presión sobre el pedal del freno reduce la adherencia del neumático con la carretera. Esta situación puede aparecer en condiciones críticas, por ejemplo, sobre una carretera mojada o helada, o con un frenado de emergencia cuando un obstáculo imprevisto obliga al conductor a frenar bruscamente para evitar la colisión. En esas condiciones, el factor sorpresa elimina la posibilidad de reaccionar eficazmente, tanto en un conductor normal como en un hábil y experto piloto. La única solución ante tales situaciones es disponer de un sistema de frenos que permita utilizar plenamente la adherencia disponible en cada una de las ruedas y de forma independiente, sin permitir el bloqueo de las mismas. Dicha solución se encuentra en el sistema antibloqueo ABS Bosch 2B. Este dispositivo ha sido instalado en un grupo normal de servofreno con bomba tándem. Está formado por los siguientes componentes. Grupo hidráulico, con 4 electroválvulas de modulación de la presión de frenado, una por cada rueda. Una bomba de reciclaje que permite, durante la fase de descarga de la presión, disponer del líquido de frenos en la entrada de las electroválvulas. Un relé de alimentación de la bomba de reciclaje controlado por la central electrónica durante el ciclo de regulación ABS. Un relé de alimentación de las electroválvulas controlado a su vez por la central electrónica. Un diodo de seguridad que junto con el relé de alimentación de las electroválvulas enciende el indicador, incluso en el caso de avería de la central. El circuito hidráulico del dispositivo antibloqueo ABS Bosch 2B está formado por 2 tubos de salida de la bomba tándem, que controlan en diagonal una pinza delantera y una trasera, confluyendo en el grupo hidráulico y por tanto en las 4 electroválvulas de modulación de la presión de frenado. Cada una de las salidas de las electroválvulas, indicada claramente en el grupo hidráulico, está conectada con la correspondiente pinza franca. En el circuito hidráulico del eje trasero ha sido instalado un repartidor de frenada, variable en función de la carga del vehículo. Los sensores inductivos, uno por cada rueda, detectan la velocidad de las mismas. A través de la lectura de los dientes de la rueda fónica, envían a la central electrónica señales con frecuencia y amplitud proporcional a las variaciones del campo magnético generado por el paso de los dientes de la rueda fónica. La amplitud de la señal está fuertemente influida por la distancia entre sensor y diente. El entrehierro se debe regular dentro de los límites preestablecidos a través de espesores especiales.
El relé principal está situado en la alimentación del sistema ABS y es excitado con la llave de contacto en posición marcha. A diferencia de los tradicionales relés, este contiene un particular dispositivo que protege los componentes electrónicos del sistema absorbiendo las sobretensiones de la alimentación. La central electrónica es el corazón del sistema ABS. Esta recibe las señales de los sensores y en base a una lógica programada controla la modulación de la presión de frenado. A la central electrónica llegan además la señal de actuación sobre el pedal del freno que procede del correspondiente interruptor y la señal de carga del alternador que informa que el motor está en marcha. La lámpara ABS indica al conductor durante la marcha que el sistema de regulación ABS no funciona y por tanto la existencia de anomalía en alguno de sus componentes. La exclusión de la regulación ABS no impide el funcionamiento normal del sistema de frenos servoasistido. A continuación, analizaremos el funcionamiento de la regulación ABS. Durante la marcha normal del vehículo, si se frena para disminuir la velocidad o se realizan frenadas más enérgicas, pero con coeficientes de deslizamiento contenidos dentro de los límites de adherencia, la regulación no interviene, ya que la centralita no lo ordena. Esta se limita a tener bajo control la velocidad periférica de las ruedas a través de las señales que provienen de cada sensor, calculando así la velocidad media del vehículo. Si por el contrario una o varias ruedas tienden a decelerar superando el valor límite de la tendencia al bloqueo, instantáneamente entra en función la regulación ABS. La central electrónica controla la electroválvula de la rueda que tiende al bloqueo para que se interrumpa el flujo del líquido entre bomba y pinza. Se mantiene, por tanto, la presión de frenado existente. En ese momento, la electroválvula en cuestión recibe una señal diferente e inicia la fase de descarga de la presión. Simultáneamente, el líquido de frenos que se descarga es recuperado por la bomba de reciclaje y una serie de pequeños acumuladores que permiten disponer nuevamente del mismo en la entrada de la electroválvula. Esta fase de descarga dura hasta que, a través de los sensores inductivos, se verifique una reaceleración de la rueda que sitúe el valor de deslizamiento en los límites preestablecidos. Cuando la rueda se sitúa ligeramente por debajo de este límite fijado por la central, teniendo en cuenta también las características propias del coche, se interrumpe la fase de descarga de la presión, iniciando de nuevo la fase de aumento. El líquido de frenos recuperado en la fase de descarga puede ser nuevamente enviado a la pinza del freno a través de una serie de impulsos dirigidos a la electroválvula para obtener de nuevo el valor de deceleración preestablecido. La repetición cíclica de las tres fases permite modular la presión de frenado para mantener el valor de deslizamiento en torno a los límites óptimos. La regulación ABS es automáticamente excluida soltando el pedal del freno o cuando el vehículo alcanza una velocidad inferior a los 5 km por hora. Se debe tener en cuenta que el control de las ruedas traseras, a diferencia de las delanteras, es realizado con la técnica del Select Load. Esto significa que la señal dirigida a las electroválvulas del eje trasero se produce de forma sincronizada y está determinada por la rueda que tiende más al bloqueo. El control realizado de esta forma, aunque penalice una de las ruedas, no influye apreciablemente sobre la estabilidad, la maniobrabilidad o las distancias de frenado del vehículo. Pasamos a la autodiagnosis del sistema y a los dispositivos de seguridad. En el interior de la centralita electrónica se ha instalado un sistema de autodiagnosis que permite el control constante de los componentes del sistema y, por tanto, de los datos ofrecidos por la misma. Girando la llave de contacto y situándola en la posición marcha, se enciende el indicador ABS en el cuadro de instrumentos. Se apagará algunos segundos después de la puesta en marcha del motor, siempre que el sistema de autodiagnosis haya verificado la ausencia de anomalías.
La marcha del motor es detectada a través del testigo de carga del alternador. Los controles efectuados en esta fase son de tipo estático, es decir, control de los circuitos internos de la central, continuidad de las electroválvulas, funcionamiento de los relés. Iniciando la marcha, la central recibe impulsos de los sensores inductivos y verifica la congruencia de estos valores, efectuando una comparación entre los mismos. Superando un límite preestablecido de velocidad, se efectúan también controles de simulación. Es decir, se sustituyen las señales de los sensores por los datos contenidos en la memoria y se verifica si el sistema de elaboración da resultados correctos. Además de los controles efectuados constantemente durante la marcha, existen otros tipos de controles durante la regulación ABS. Por ejemplo, a través del comportamiento de las deceleraciones y aceleraciones de las ruedas debidas a los impulsos de aumento y descarga de las electroválvulas, se puede establecer el funcionamiento dinámico correcto de los componentes hidráulicos. Después de realizar todos los controles previstos, la presencia de una eventual anomalía produce la autoexclusión de la regulación ABS y el encendido de la lámpara de señalización. Esta regla presenta las siguientes excepciones. Si la tensión de la batería es inferior o superior al valor previsto, se excluye la regulación ABS hasta que se restablezcan las condiciones correctas. Si arrancando el coche no llega la señal de carga del alternador, el indicador permanece encendido, pero la regulación ABS actúa. Una avería en el interruptor del pedal del freno no excluye la regulación ABS y, por tanto, no se enciende la señal de alarma. La autoexclusión de la regulación ABS no impide el correcto funcionamiento normal del circuito de frenos servoasistido. Para la diagnosis del sistema ABS Bosch 2B es necesario marcha. Se hace girar progresivamente la rueda interesada hasta obtener una vuelta al segundo. Un sonido breve del zumbador es la prueba de que el sensor inductivo sometido al examen está correcto. Para la diagnosis del funcionamiento de las electroválvulas se deben situar los mandos del instrumento de diagnosis de acuerdo con las instrucciones siguientes. Girar la llave y situarla en posición marcha. Pisar con fuerza el pedal del freno. Accionar momentáneamente el pulsador de la electroválvula sometida a la prueba.
Cuando suene el zumbador, bajar del coche y verificar que la rueda en cuestión se encuentre casi bloqueada, a pesar de haber soltado el pedal del freno. Después de 10 segundos, el sonido del zumbador se interrumpe y durante 2 o 3 segundos se produce la fase de descarga de la presión que producirá el desbloqueo completo de la rueda.